Saludamos con nuestro primer invitado, nos acompaña en vivo y en directo en nuestros estudios, el economista Marco Flores, exministro de Economía y Finanzas, representante del Foro de las Finanzas Públicas. ¿Cómo está, economista? Buenos días, bienvenido, gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. El país, como decíamos, extra micrófonos, siempre tiene algo de qué comentar y ayer nos sorprendió a todos un apagón. Un apagón que según las autoridades energéticas se produce por la falta de inversión, dice el ministro Luque, encargado de electricidad, desde el 2004, que no se ha invertido en las líneas de distribución y que en 6 meses no se puede resolver lo que no han hecho en décadas. Eso fue una de las excusas o de los argumentos con los que se presentó ayer o se justificó ayer este apagón generalizado, masivo. Ya se venía especulando con el tema de que se estaba forzando al sistema eléctrico nacional, pero bueno, nos hemos llegado a este punto. Falta de inversión. ¿Cómo está la inversión pública? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, Alexis, un gusto saludarles a ustedes, a su audiencia. Bueno, sí, ayer hubo un apagón que se sumó al gran apagón, el gran apagón de la gente. En los últimos 7 años, según las cifras que revela el propio Banco Central, el Observatorio de la Política Fiscal, la ejecución presupuestaria del Ministerio de Finanzas, como a menudo digo en las entrevistas, la inversión no es que fue reducida, sino destruida. Uh-huh. En los últimos 7 años realmente no hubo inversión pública y sobre todo no hubo inversión pública del gobierno central durante el gobierno de Lasso y durante el actual gobierno. Más adelante les puedo dar algunas cifras porque como estoy trabajando todos los días sobre estos temas, entonces estoy obligado a revisar las cifras de la inversión y que son realmente un desastre, ¿no? Y esta es la causa fundamental de la destrucción de los servicios públicos en general, uh-huh. Entre los que está, obviamente, la seguridad energética del país. Simplemente para darles una idea, el Banco Central publica un cuadro que se llama las operaciones del sector público no financiero, en millones de dólares de cada año. Uh-huh. El gobierno central, en el mes de enero del 2024, es un cuadro oficial del Banco Central, ¿no? Uh-huh. En el mes de enero del año 2024 invirtió $500,000, o sea, $500,000. La inversión en el mes de febrero fue 5.8 millones y en el mes de marzo fue 3.7 millones. Si usted suma estos 3 valores, tiene alrededor de $9 millones que se han invertido de los 35.500 millones del presupuesto del Estado. Lo que le están diciendo estas cifras es que la inversión no ha sido reducida sino destruida. Ahora, ¿qué pasó en los años previos? En los años previos la desgracia ha sido prácticamente la misma, ¿no? Uh-huh. Mire, en el año 2020 la inversión total del gobierno central fue 533 millones. Eso es menos de medio punto del PIB. En el año 2021, 680. En el año 2022, 603. En el año 2023, 451 millones de presupuestos que superaron siempre los 35,000 millones de dólares. De manera que aquí tiene usted la razón por la cual tiene los hospitales en la situación en que se encuentran, la infraestructura educativa en la situación que se encuentra, por qué los niños se quedan sin matrícula, por qué no se realizan las asignaciones o los pagos a Solca. En definitiva, todas estas penurias que conoce la gente son producto directo de la falta de inversión pública. Uh-huh. Es que ese es el neoliberalismo. El neoliberalismo cree que hay que reducir el tamaño del Estado, que el Estado estorba, que el Estado es obeso, como ellos dicen que hay que cortar la grasa del Estado, y que una mano invisible, privada, va a venir a arreglar la economía. Y en realidad yo siempre repito aquello de que la mano es tan invisible que nunca se la ve y que no arregla nada. Entonces lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo más bien dicho,
es la consecuencia de lo que se ha hecho mal y de lo que no se ha hecho. Y se sigue haciendo mal. Y se sigue haciendo mal, pero sin duda alguna. Pero los resultados están a la vista, ¿no? Pero además esto ha venido ocurriendo, no en los últimos 3 meses, esto viene ocurriendo desde hace 7 años, desde el gobierno de Moreno. Aquí hay un punto que quizá vale la pena recalcar. Mire, los neoliberales, y particularmente los neoliberales criollos, son los que han destruido la economía, ¿no? No es el Fondo Monetario el que ha destruido esta economía. El Fondo Monetario ha ayudado a que nos asfixiemos más. Pongámosle nombres. ¿Quién es economista? Primero, qué gusto tenerle acá. Buenos días, bienvenido. ¿Quiénes son los neoliberales Richard criollos? Martínez, uno de ellos. Bueno, los que han manejado la economía en estos 7 años, ¿no? ¿Quiénes fueron los principales asesores de Moreno? Mauricio Pozo. No, el principal Arosemena de Moreno fue Pachano, fue ministro Pozo, Pablo Arosemena, los que fueron ministros de finanzas, algunos que fueron muchachos de manos además de la oligarquía, ¿no? Entonces, ¿qué creen los neoliberales criollos? Ellos creen que primero hay que arreglar el déficit fiscal y después hay que arreglar el crecimiento económico. Y la causalidad es exactamente al revés, porque el déficit fiscal es consecuencia de la falta de crecimiento económico. El déficit fiscal se origina fundamentalmente en la falta de crecimiento económico. No es el déficit fiscal el que genera falta de crecimiento económico, es justamente al revés. Entonces ellos se enfocan, al igual que el Fondo Monetario, en el déficit fiscal, cuando deberían enfocarse en el crecimiento de la economía. Y la forma de hacer crecer la economía, porque no hay otra, es a través de inversión pública. De inversión pública y de inversión privada. Pero resulta que en Ecuador, la inversión externa, la inversión internacional, como revelan las propias cifras del Banco Central, no existe. Siempre ha sido paupérrima, pero en los últimos tiempos ya ni siquiera existe. Y la inversión privada desde la pandemia, la inversión privada nacional desde la pandemia, se ha venido desacelerando, está gravemente herida y encima de eso afectada por la terrible inseguridad, ¿no? Porque es difícil invertir así. Pero fíjese, para seguir hablando de los neoliberales y la inversión privada, economista, en el gobierno de Moreno, Pablo Campana dijo que él dejaba en carpeta proyectos por 10.000 millones de dólares para inversión privada. En el gobierno de Lasso, Julio José Prado, que además salió, él llegó de la Asociación de la Banca Privada, claro, ¿no? Era banquero. Salió diciendo, les dejo encaminado una carpeta como por 500 millones o algo así, o 5.000 millones, ya ni me acuerdo la cifra, de inversión privada. ¿Cuánto de eso se concretó? ¿Cuánto se ha logrado? Nada, pero le decía que sin inversión internacional, con la inversión nacional gravemente herida, la única boya, el único salvavidas que le queda es la inversión pública. Y en estos 7 años, en lugar de enviar un salvavidas, lo que ha hecho el gobierno es enviar un salvavidas pero de plomo. Entonces nos han hundido mucho más. Usted dice bien, Alexis, ¿no? Eso fue lo que se dijo en el gobierno de Lasso, por ejemplo, pero usted no se acuerda, no puede haberse olvidado, que se anunciaba por el mundo que había un portafolio de inversiones de 39.000 millones de dólares para tener más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. El señor ministro de la producción en esa época, el señor Prado, decía que se han concretado 5.000 millones de dólares en inversiones. Tanto en el gobierno de Moreno como en el gobierno de Lasso se hicieron grandes reuniones con los que se suponían eran representantes o eran los inversionistas, grandes reuniones en el Hotel Marriott, ¿se acuerdan? Y anunciaban con bombos y platillos que además iban a venir los bancos extranjeros para que bajen las tasas de interés. Pero el neoliberalismo criollo, no solo de los economistas que hemos mencionado, sino de varios otros que estuvieron también en el ejercicio público y en esa línea, unos en el ejercicio público y otros disimuladamente desde afuera, ¿no? Porque de todo hubo. En su condición de analistas. En su condición de analistas y asesores ad honorem, claro. ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron durante todos estos 7 años? Privilegiar el pago de la deuda pública. Y no es que no haya que pagar la deuda pública, pero usted no puede olvidarse de invertir en la gente. Y aquí lo que se hizo, le voy a dar una cifra. En diciembre del 2016, que fue el último año completo en que fue presidente Rafael Correa, la deuda pública total, más o menos en 39.000 y pico de millones de dólares. Eso en esa época significaba un 39% del PIB. Hoy en día,
la deuda pública es 83.400 millones de dólares. Es decir, más que se ha duplicado, pero con una gran diferencia, que los activos del Estado no han crecido. Es decir, si usted mira la hoja del balance, lo que usted tiene es un crecimiento de los pasivos por el lado de la deuda, que en este año 2024 se lleva del presupuesto del Estado 8.400 millones de dólares en pago de capital e intereses. Han crecido los pasivos, pero no han crecido los activos. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasó? ¿A dónde se fue la plata? La plata se fue a dos cosas. Se fue al pago de la deuda, se fue afuera, al exterior, y también parte de la plata se usó al gasto corriente. Aquí, en estos 7 años, el país ha venido incrementando la deuda pública en promedio aproximadamente unos 6.000 millones de dólares. ¿Cuál es uno de los graves errores de los neoliberales de aquí? No haber tomado por lo menos una parte del endeudamiento para impulsar la inversión productiva, el crecimiento económico y el empleo. ¿Cómo puede ser posible que durante estos 7 años el crecimiento económico promedio anual sea 0,5%, medio punto del PIB? La tercera parte de la tasa de crecimiento vegetativo de la población y la 10ª parte de la tasa que requiere el país crecer de manera sostenida, que es 5% anual. Entonces, cuando usted ve este cuadro y ve la destrucción de la inversión, y ve la pobreza que hay aquí, y ve la situación en general de los principales sectores, salud, educación, seguridad, bueno, la causa es esta es la razón. Entonces, lo lógico es que si es que esta es la razón, como en efecto lo es, en vez de preocuparnos tanto del déficit, lo cual no significa tirar la casa por la ventana, ni ser irresponsables fiscalmente, en vez de preocuparnos tanto del déficit, nos preocupemos del crecimiento económico. Y le voy a señalar un ejemplo de estos días. Mire lo que está logrando Lula en Brasil, cómo ha cambiado radicalmente la economía, no de la economía del gobierno, sino la economía de la gente. Ya lo hizo antes y ahora lo está haciendo de nuevo. La economía de los pobres. Como él dice, aquí no va a quedar un solo brasilero que no desayune y que no coma. Mire lo que ha hecho y por qué le eligen, por qué en primer lugar fue elegido López Obrador en México, por qué tiene más de 60% de apoyo. ¿Y por qué gana la candidata que él impulsó, barre en las elecciones? ¿Porque la gente está contenta o está descontenta? Cuando usted mira la composición del electorado, de quienes han votado por Claudia Sheinbaum, ¿no? Cuando usted mira la composición, incluso hay clase alta que vota por ella de manera importante. Es decir, esto es lo que logran los países cuando atienden a la gente. Y ahora de despedida, a López Obrador está anunciando una mejora para los jubilados. Y lo mismo está ocurriendo en Brasil. Ahora mire lo que pasa en Argentina. En Argentina, la UCA, la Universidad Católica Argentina, revela que un país con la riqueza de Argentina ha llegado al 55% de pobreza y está revelando la UCA, la Universidad Católica Argentina, que no es decir cualquier cosa. Claro. Y que de ese 55% hay 18% de indigencia. Hay una diferencia enorme. Y el modelo que ha seguido el Ecuador es este. Un crecimiento económico que quede en la cúpula de la pirámide poblacional y que por ser frágil, exiguo, mínimo, no se filtra al resto de la población. Pero ahí en contrasentido, yo sí quisiera una valoración suya con respecto del crecimiento económico, por un lado, que tiene que ver con, digamos, la macroeconomía de un país y cómo se ha desincentivado la inversión pública, cómo se ha paralizado realmente la inversión pública, porque no hay inversión pública. Y en contrapartida, cómo, por ejemplo, durante los últimos años, la banca ha tenido ganancias extraordinarias. Es decir, para un sector económico sí hubo ganancias en las peores épocas de este país, desde la pandemia y un poquito atrás también en adelante, mientras el país está paralizado y casi detenido, economista. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, el ROE en realidad, que es el que mide, es un coeficiente que mide cómo se debe medir las ganancias de la banca. Es elevado en el Ecuador, pero es elevado en Latinoamérica en general. Por ejemplo, en Argentina, también en Brasil. No solamente la banca ha ganado aquí. Pero la banca puede ganar mucho, puede ganar medianamente o puede ganar poco, dependiendo de lo que haga o deje de hacer el gobierno central.
porque el gobierno central está para definir las políticas económicas y redistribuir los recursos. Si es que hay sectores, a mí me parece que el principal problema del Ecuador, por ejemplo, está en las canonjías y eso sí, en los verdaderos subsidios que se conceden a grandes sectores industriales del país. Desde hace 2 años en el Foro de Economía nosotros hemos venido insistiendo en la necesidad de revisar el gasto tributario en el Ecuador. 5.500 millones es el gasto tributario, o sea, las exoneraciones, exenciones de impuestos, en fin. Y tal vez en esto vale la pena hacer una aclaración, Alexis y Liceña. No es que todo el gasto tributario es malo, como oigo que dicen algunas personas, ahí hay 5.000 millones, tomen los 5.000 millones. Eso no se puede hacer, porque ahí están las exoneraciones al IVA, ahí están las reducciones al impuesto a la renta, la devolución de los valores a los adultos mayores. Pero en nuestro análisis, el gobierno tiene entre 1.000 a 1.500 millones, quedémonos con la cifra baja, que podría eliminar y ahorrarle al presupuesto del Estado. Esto lo venimos diciendo desde hace 2 años. Ayer le escuché a una señorita, que creo que es la viceministra de Finanzas, que dice que en noviembre van a revisar esto. Deberían revisarlo mañana. En fin, pero para terminar de contestar la pregunta de Alexis, bueno, la respuesta está en lo que deja de hacer o hace, en definitiva, el gobierno, a través de la orientación de sus políticas públicas. Y la diferencia fundamentalmente está en tener un gobierno que orienta su comportamiento, sus políticas públicas, desde el bien común para el bien común. Y otros gobiernos que orientan sus políticas públicas desde sus intereses en conflicto con el bien común. Economista Flores, una cosa se ofreció en campaña, el presidente de la República cuando era candidato ofreció incluso reducir las tarifas eléctricas, invertir en la distribución de energía. Él decía que había problemas en el sector eléctrico, lo sabía. Es tan sencillo llegar al poder después de casi 8 meses y decir, no es mi culpa, no invirtieron desde el 2004, pero en este tiempo de gestión se nota un mejor nivel de inversión pública. ¿Cuánto ha invertido el gobierno actual? No, las cifras que le acabo de dar, ¿cuánto? No ha invertido. No ha invertido absolutamente nada. Entonces, ¿cómo sale a quejarse de que no hay inversión? Es más, le voy a dar un dato adicional que recientemente publicó el Observatorio de la Política Fiscal. Porque todas estas cifras son oficiales, no son cifras que nosotros calculamos, todas son cifras oficiales las que le estoy dando. El presupuesto del Estado del año 2024 tiene algo que se llama el Plan Anual de Inversiones. Ese Plan Anual de Inversiones que está dentro del presupuesto del Estado, el presupuesto del Estado está en 35.500 millones de dólares. Yo creo que terminará el año siendo bastante menor a eso. Pero el Plan Anual de Inversiones aprobado fue 1.733 millones. Entre el mes de enero y el mes de mayo, el Plan Anual de Inversiones, de los 1.733 millones, se han desembolsado 65 millones. Entonces, cuando usted quiere saber cómo está la inversión pública, bueno, haga el cálculo, desembolsar 65 millones de 1.733, entonces lo que usted tiene es un desastre. Claro. No puede tener otra cosa que no sea un desastre, porque no hay inversión pública. Esto en momentos en que, como le decía, se complica todavía mucho más. ¿Por qué? Porque la inversión internacional prácticamente es inexistente. Los 300 millones del año pasado son reinversiones. Y la inversión privada nacional está herida desde la pandemia. Y más, le decía, los efectos que causa la terrible inseguridad. A eso usted añádale, ya que estamos tocando el tema de la inversión, lo que en mi concepto debería ser la principal preocupación del propio gobierno y de los ecuatorianos. Y que es, hay una condición que está escrita en el programa económico que el ministro de Finanzas y el gerente del Banco Central firmaron con el Fondo Monetario. Una condición que yo la llamo la locura neoliberal. ¿Qué es cuál? Veo que no está leyendo mis artículos usted. Sí, pero ¿cuál es? Es ahí, escribí uno sobre eso. Bueno, el Fondo Monetario le exige al Ecuador, pero además el gobierno, el ministro de Finanzas, lo firma, señala a su aceptación y ofrece cumplir, según dice el propio Fondo Monetario, que lo que se llama el déficit primario petrolero, el déficit petrolero primario o el déficit primario petrolero, el balance final del déficit primario no petrolero. ¿Qué es el déficit primario no petrolero primero? Es la diferencia entre ingresos y egresos, sin sumar los ingresos del petróleo,
y antes de pagar los intereses de la deuda. Ese es el balance primario no petrolero. Ese balance primario no petrolero exige el Fondo Monetario que tenga una recuperación de 2.2% del PIB. Esto significa 2.500 millones de dólares que el Ecuador debe ahorrar para bajar el déficit o volverle positivo. Esto es imposible de lograr en una economía en contracción, porque la economía ecuatoriana está ya en contracción. El crecimiento económico para este año, que programa el propio Fondo Monetario, es 0. El Banco Mundial dice que con suerte será 0.3%. ProEstudios y Macro, que es la principal revista de análisis de este tipo de temas y además dirigida por quien fue durante más de 30 años el principal director de cuentas nacionales del Banco Central, que sabe de lo que está hablando, dice que la proyección del crecimiento del PIB para este año está entre menos 0.8 y menos 1.5. Pero aparte de eso, tenemos que pagar 8.400 millones de dólares de este año de deuda pública. Entonces, en un momento así, exigirle a un país que genere un excedente de 2.500 millones de dólares es una locura. Para que usted tenga una idea, el año pasado hubo un déficit de 3.800 millones. Bueno, exigirle al Ecuador o que disminuya el déficit de 3.800, lo disminuya a 2.500, o si es que fuera positivo el balance, sea positivo en 2.500 millones. Primero, con el incremento del IVA y con el incremento de los precios de las gasolinas Eco, País y Extra, no alcanza, ni siquiera se aproxima, no alcanza. Entonces, ¿qué debería ocurrir? Lo que debería ocurrir para llegar a eso es una destrucción del gasto público, una destrucción brutal de lo poco que queda de inversión, es decir, literalmente desinvertir, y seguramente o nuevos impuestos o una reforma tributaria en esa dirección para generar nuevos recursos. Pues no hay forma de obtener ese dinero. Ya anuncian una para noviembre, ¿no? Una reforma tributaria cuyo contenido no se conoce. Lamentable, porque aquí se llaman reformas tributarias al incremento de impuestos. Pero esta es la condición principal del convenio con el Fondo Monetario. Había oído a personas que hablan de que hay 43 otras condiciones, en fin. Efectivamente las hay, eso es paja. Esta es la más peligrosa. Eso es paja, esto es lo importante, porque esto nos mata. Y además, en el programa firmado con el Fondo Monetario, dice que esto va a ayudar para servir a los más pobres y vulnerables. Con esto no se sirve a los más pobres y vulnerables, con esto se los crucifica. Porque uno de los errores que yo creo que se está cometiendo aquí en el análisis es que estamos mirando mal las cifras. Mire lo que ha pasado con el incremento del IVA. Lo que pasa con el incremento del IVA, evidentemente hay un incremento en precios. Pero como usted tiene una demanda en caída, y lo reconoce el propio gobierno, porque en la página 1 del presupuesto del Estado aprobado, desde muy tempranito en la mañana seleccionamos los temas más bellos. La demanda externa, el PIB está en soletas, dice además que va a caer el consumo, es decir, que va a caer todo. Bueno, cuando usted tiene una demanda en contracción y además tiene un sistema dolarizado, que es un dique de contención para la inflación, si la demanda cae, nosotros sabemos por Economía 101 que si los bienes no son inelásticos, bienes inelásticos son los que sube el precio a donde quiera, igual la gente sigue consumiendo. Ese no es el caso del Ecuador. Pero si la demanda cae, se contrae, entonces los precios o no suben, o suben mucho menos, o incluso podrían muy eventualmente reducirse. Entonces, el problema no es un problema tanto en los precios. Usted no va a observar esto tanto en los precios. Mejor es mirar lo que ocurre con la canasta básica familiar y lo que ocurre con la canasta básica vital. Pero ¿dónde está el impacto fundamental para los pobres? Son 7 millones en el Ecuador, no es cualquier cosa. Y esos 7 millones los dice el INEC. El impacto está en el consumo de los pobres. ¿Por qué? Porque los pobres no tienen capacidad de ahorro. La capacidad de ahorro de los pobres es 0. ¿Qué puede ahorrar una persona que vive con $3 al día? $1.70 al día? Se me ocurre esos son 2 millones de ecuatorianos. Hay, por ejemplo, temas que se van a agravar.
la desnutrición crónica infantil. Claro. ¿Cómo hace una madre para dar de comer y alimentar a sus hijos? Claro, entre otras cosas. Pero, entonces, ¿qué hace el pobre? Esos 2 millones de los que están recibiendo $1.70 al día, o los que están recibiendo $3. Buscar una forma de subsistir. Una de esas formas, todos sabemos cuál es. Bueno, lo que hacen es degradar la calidad del consumo. Como yo digo, ponerle como ejemplo agua en la leche, para que haya más. O dejar de consumir cosas. Usted le saca, no sé, pues un pollo, una botella de leche, unos zapatos de los niños. Eso significa degradar o disminuir el consumo. Pero no lo estamos viendo, porque ninguno de nosotros está bajo ese promedio. Entonces aquí a la gente no le importa lo que está sucediendo con la gente que está bajo del promedio. Es verdad. Y la gente que está bajo del promedio está más allá de liquidada. Pero la pobreza no se expresa solamente en esa pequeña cantidad de recursos para sobrevivir, digamos así, ¿no? Porque aparte de eso, aquí hay 7 millones de ecuatorianos en pobreza multidimensional, según dice el propio INEC, es decir, con graves carencias. La pobreza no solamente se expresa en no tener la plata suficiente para poder vivir con un mínimo de dignidad. La pobreza se expresa en la mala calidad de salud, en la falta de cuidados de salud, sobre todo para los niños. Hemos perdido ya una generación de niños. La pobreza se expresa en no poderse educar, en no tener agua limpia. Es decir, en no poder participar, y eso que no quiero tocar las relaciones de poder, que son en definitiva las que impactan de manera directa en la marcha de los pueblos y de las posibilidades de progreso de los pueblos. Economista, hace algunos días usted habrá visto el informe o este estudio que publicó, me parece que el nombre es Catherine Herrera, con respecto de la relación que hay entre los grupos de delincuencia organizada, crimen organizado y la pobreza. Pero claro. Les pagan a niños que van desde los 8 o 9 años de edad en adelante entre $2,000 y $4,000 para que empiecen ya a delinquir. La pobreza también se convierte en terreno fértil para la delincuencia y para la violencia. Absolutamente. Justamente ayer me encontraba escribiendo un trabajo, un artículo sobre este tema cuando se fue la luz y me quedé ahí, en donde yo llego a una conclusión fundamental. El Ecuador no puede aspirar a verdaderamente tener una lucha exitosa contra la delincuencia, inclusive si se pone la plata para que la policía no ande empujando las patrullas porque no funcionan, o no ande pidiendo caridad para que les regalen para los chalecos, incluso si es que tuvieran la plata. Se requiere una condición fundamental para luchar de manera eficaz, eficiente y efectiva contra la delincuencia. Se requiere buena economía. Si usted no tiene buena economía, si usted genera estas miserias de las que estamos hablando en la población ecuatoriana, está mandando a cientos, a miles de niños que luego son jóvenes, que se convierten en delincuentes avesados, que matan a la gente como matar una mosca. Así es. Entonces aquí tiene un origen fundamental en la pobreza. Hay delincuentes que son dañados por naturaleza, que su ADN es dañado. Pero una gran cantidad de quienes han sido llevados hacia, sobre todo al narcotráfico, ¿no? Son personas que estaban muriéndose de hambre y que encuentran ahí, como está diciendo Alexis, una fuente de ingresos, además de importantísimos ingresos. Entonces, claro, la respuesta es evidente y por eso es que tenemos un ejército de personas dedicadas a estas tareas delictivas, con la destrucción de la tranquilidad de la gente y de las vidas en el Ecuador. Entonces, cuando el Ecuador firma un convenio que lo único que hace es asfixiar más la posibilidad de que el Ecuador busque una salida del estancamiento en el que está desde el año 2017, estancamiento del crecimiento y del empleo. Pues ese convenio no nos ayuda, nos crucifica. Yo siempre digo, y les digo a los neoliberales, algunos neoliberales son amigos míos, les aprecio como personas, pero no como economistas. Y siempre les digo, menciónenme en un país donde la política de austeridad expansiva del Fondo Monetario haya ayudado a vencer la crisis, haya ayudado al crecimiento económico y a reducir la pobreza. No 2 países, uno mencióneme. No existe. En los últimos 40 años, además. No existe. No existe porque el modelo de análisis y de aplicación de la economía es absolutamente restrictivo. Es el Estado obeso que estorba, que hay que quitarlo, es maltratar a los servidores públicos. Y a propósito de esto, ¿no? Porque aquí se habla a veces desde el empirismo, ¿no?
aquí hemos hecho toda una leyenda negra del gasto público. Es muy probable que hayan excesos de gasto público en determinados sectores, siempre lo hay en las economías. Pero ¿cuál es el gasto público del Ecuador? ¿Y cómo se mide el gasto público? El gasto público se mide, es una fracción donde en el numerador está el gasto, las erogaciones del presupuesto del Estado, y en el denominador lo que está es el PIB. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Hay parte del gasto público en el Ecuador que crece inercialmente. Por ejemplo, si usted tiene más maestros, o tiene más médicos, o tiene más militares, o más policías, es evidente que sube el gasto. Cuando los militares suben de categoría, o los profesores suben de categoría, ganan más. Eso significa... O cuando les dan bonos de alimentación. O cuando les dan un rancho de $190, y mientras que los niños no tienen desayuno escolar. Bueno, eso sube el gasto. Entonces, ¿qué ha pasado en el Ecuador? ¿Cuánto es ahorita, en estos momentos, la relación del gasto público PIB? Alrededor del 38-39%. ¿Sabe cuánto es en la Unión Europea? 51%. ¿Y cuánto es en la zona euro? Que yo siempre señalo, digo, la zona euro tiene políticas públicas y económicas sumamente estrictas, porque tienen controles sumamente estrictos, también es 50%. ¿Cuál es el déficit que ellos tienen? Tanto los unos como los otros, la Unión Europea y la zona euro. En promedio es 3%, 3.1%. Y nosotros aquí somos más papistas que el Papa y queremos que en medio de la crisis, en medio de la desgracia que está viviendo el Ecuador, nosotros convirtamos al déficit en cero. Esto quiere decir la destrucción literalmente de la inversión. Entonces, ¿para qué? Dizque para controlar los precios, dizque para tener un Estado saludable, más bien dicho, una economía saludable. ¿No se acuerdan que los neoliberales criollos nos ofrecieron una economía ordenada, que iba a tener un crecimiento vibrante y que nos iba a proyectar al mundo? Que no íbamos a ser Venezuela. Que no íbamos a ser Venezuela. Bueno, luego de 7 años, en noviembre, se entregó el gobierno a Noboa, justamente, con la destrucción fiscal más grave de la historia económica del Ecuador, con la destrucción del presupuesto, una destrucción del presupuesto del Estado inédita. Eso fueron los 7 años de estos caballeros. Esa fue la casa en orden. Y nosotros seguimos por el mismo camino de la casa en orden, porque es lo que está haciendo este gobierno, en lugar de salir de ahí. Y sobre eso le quería preguntar, economista Flores. Hablamos de 7 millones de personas que están en la pobreza extrema, etcétera. Diferentes niveles de pobreza, ¿verdad? Usted dice que ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional obliga al país a crear este superávit que va a destruir totalmente el gasto público, que nos va a hundir. En ese escenario se aplica ya desde julio próximo esta focalización o eliminación, o como ahora le llaman, estabilización del precio de los combustibles. Pero para el gobierno esto no va a afectar a los más pobres, porque los más pobres no tienen carro y no tanquean y no consumen gasolina. ¿Cómo le va a impactar a estos 7 millones de personas esta medida? Porque claro, son 7 millones de personas en las que digo, no nos ponemos en los zapatos de esas 7 millones de personas y las peripecias que estarán haciendo para sobrevivir. Pero ¿qué les va a pasar? A todos nos va a afectar, obviamente, pero en especial a estas 7 millones de personas. ¿Cómo les va a afectar la eliminación de los subsidios a los combustibles? Bueno, primero, esa es una declaración originada en alguien que miente deliberadamente o que no sabe economía, o las dos cosas a la vez. Porque este sería el único país donde el incremento de los precios no les afecta a los pobres. O sea, los pobres deberían estar felices porque se incrementan los precios y no les pasa nada. Sería el único país en el mundo, ¿no? Porque no hay forma de que eso suceda. Y a mí no me gusta hablar de subsidio a los combustibles, sino del incremento del precio de los combustibles. Y lo primero que hay que hacer es decirle la verdad a la gente. Llamar las cosas por su nombre. Llamar las cosas por su nombre y no mentirle. Y le voy a indicar por qué han mentido. Y acaban de mentir nuevamente el día de ayer. Y el Banco Central, además. El Banco Central, el ministro de Finanzas. Hagámoslo rapidito, economista, porque ya se nos va terminando el tiempo y tenemos nuestro siguiente invitado. Se basaron ellos para el incremento del precio de la gasolina extra y la Ecopaís en decir que el subsidio a estas dos gasolinas el año pasado fue $644 millones. Eso dijeron, aquí está el comunicado del Banco Central. $644 millones dice aquí. Pero este de aquí es un cuadro también del Banco Central. Y aquí dice que la diferencia entre ingresos y egresos por comercialización interna de derivados importados, en donde están los principales, ¿no es cierto? El diésel, las gasolinas, el gas,
En el caso de las gasolinas, para el año 2023, la diferencia fue de 470 millones. Y ayer dicen que fue de 644 millones. Y esto toman de base para incrementar el precio de los combustibles. Entonces, lo primero que hay que hacer es sincerar las cifras. Luego hay que decirles cómo calculan ustedes el combustible. Porque según dice el propio Banco Central, la producción nacional de combustibles, entre los que están las gasolinas, más o menos cubre el 35% de la demanda del país. El 65% es importado. ¿Sabe lo que hacen estos caballeros? Valoran la producción nacional también a precios de importación. Entonces, al hacer eso, elevan los costos ficticiamente, porque la producción nacional tiene un costo que es 5 veces inferior a la importada. La relación es 5-1. Entonces, le presenta unas cifras inexistentes al país. Es decir, nos tratan, perdón la expresión, nos tratan como a pendejos. Y este es el resultado. Ahora, ¿cuál es la conclusión de esta medida? Primero, este debe ser el único país también donde la compensación que dice el gobierno sea subirles o darles una asignación a determinados sectores como los taxistas. ¿Usted cree que los taxistas necesitan que el gobierno les dé una compensación? Esa plata debería ir donde los pobres extremos, que son 2 millones en el Ecuador. Finalmente es una actividad económica. Claro, y a los taxistas lo que tienen que hacer es ajustar la tarifa al nuevo componente de gasolina. Pues no todo el mundo anda en taxi. Pero lo que no puede es darles a ellos una asignación para decir estamos compensando a quién. Luego, el incremento de los combustibles, al igual que el incremento del IVA, en este caso el incremento de los combustibles, afecta a los que tienen vehículo y a los que no tienen vehículo también, porque afecta el proceso productivo. Entonces, ¿cómo les va a ir a los pobres? Les va a ir bastante mal, pues, porque como no tienen ahorros, ¿qué ahorro puede tener el que gana $3 al día? Que son 5 millones los que viven con $3 al día, y de esos hay 2 millones que ganan $1.70. ¿Qué ahorro pueden tener? Economista. Entonces, concluyo, cuando usted hace esto, como ellos no tienen ahorros para defenderse, es justamente cuando degradan el consumo o reducen el consumo. Y lo mismo va a pasar con el tema de los combustibles. Nos deja realmente preocupados por la situación económica del país y con la expectativa de qué es lo que va a pasar. Ya salieron también los analistas neoliberales a decir que esto no va a significar un impacto en el bolsillo de los ecuatorianos. Por supuesto, no tiene nada que ver, es el mismo libreto que cuando nos decían que iban a subir el IVA y que eso no iba a incrementar los precios. Ahora están repitiendo el mismo libreto exactamente. Le queremos agradecer como siempre la gentileza. Gracias a ustedes, muy amable.